Bueno, hola, buenas tardes a todos. Primero quiero invertir los términos de la cálida presentación de Azucena. Es exactamente al revés. El iluminado y el inspirado soy yo. Me fascina este lugar y soy muy afortunado de que me sigan invitando. Por ahora no se aburrieron. Ya se van a aburrir, pero por ahora aprovecho. ¿Sí? Así que cuando se aburran me avisan e invento alguna otra cosa. No sé, vengo de mago, de payaso, alguna cosa así. Y en particular, esta visita me fascinó mucho más. Además, vine con mi familia, estamos de vacaciones y estamos muy contentos. Mi hijo se va a querer quedar a vivir acá seguramente, ese hijo, ¿sí? Y me fascinó mucho más porque hay un proyecto nuevo que, si no lo vieron, no se lo pierdan, que es la Sala de la Mente que hay acá en Explora. Yo trabajo en neurociencias, dirijo un laboratorio de neurociencias en el cual básicamente hacemos lo que debe hacer todo neurocientífico, es agarrar bichos, abrirlos, sacar del cerebro y decir, ¿y esto de qué se trata? Y a veces cuando no nos alcanzan los bichos, agarramos estudiantes y básicamente... ¿no? Y un poco de eso de qué se trata está en esta sala, que es maravillosa. La verdad los quiero felicitar a todos los que hicieron la sala. Está buenísima, está al nivel de cualquier super museo del mundo y se aprende y se divierte muchísimo. Y hay un aspecto del cerebro que es aquel del cual vamos a hablar hoy, que es mi tema de trabajo. A mí desde hace mucho me interesa el tiempo como concepto. El tiempo que te vuelve loco, el que pensar hacia el infinito, hacia atrás, hacia adelante. Y hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando biología, un profesor por primera vez dijo, hay tiempo del lado de adentro, hay tiempo también en el cerebro. Y eso a mí me hizo un clic hace 25 años y desde entonces que intento estudiar el tiempo del lado de adentro. Pero antes de meternos de lleno, voy a hacer algo que yo no suelo hacer. Quiero empezar con la parte triste de la charla, que es un pequeño homenaje a él. Si no lo conocen, quiero presentarlo. Ayer falleció el padre del rock argentino, que es Luis Alberto Spinetta. ¿Sí? Y si no lo conocen, escúchenlo. Es un poeta, era un poeta tremendamente maravilloso y gracias a él tenemos, yo casi les diría, tenemos música rock en castellano, porque fue uno de los iniciadores en el continente de, en lugar de imitar a los Beatles o cualquier otro, empezar a jugarnos por nuestra poesía. Un poeta surrealista, maravilloso, que como ven aquí también hablaba bastante del tiempo. Esta es una de sus viejas canciones que hablaba de eso. Tengo tiempo para saber si lo que sueño confluye en algo. Y la verdad que en Argentina, yo ahora estoy lejos, pero estuve leyendo los diarios y hay una conmoción tremenda. Murió por una enfermedad que tenía crónica, tuvo un cáncer y es una tremenda pérdida. Los invito, así como los invité hace un rato a visitar la Sala de la Mente, conózcanlo al flaco Spinetta, que es lo mejor que ha dado Argentina en música y en rock nacional, ¿sí? Dicho esa parte triste, ¿sí? Ahora vamos un poco a lo que es en serio. Lo que vamos a hacer acá es un menú de opciones de dónde está el tiempo guardado y no lo vemos. A mí me gusta mucho buscar la ciencia donde está escondida, la ciencia de nuestra vida cotidiana, ciencia en el baño, ciencia en el dormitorio, en la cocina, como estuvimos hablando hace un año o algo así, y también el tiempo donde está escondido. Y vamos a empezar por el final, ¿sí? El final de toda charla, ¿cuál es? Este. Así que les voy a pedir muy sencillamente que aplaudan, y aplaudan un rato. Sigan, sigan. ¿Un poco más? ¿Un poco más? Ya está, ya está. Y ahora viene la parte donde todas las personas que hicieron la logística de esta sala y los cámaras y los que pusieron las sillas me van a odiar, pues les pido que se paren. Adelante. Y no solo eso. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Ay, no, yo no me maquillé. Ay, no. Ahora a saltar. Vamos. Vamos, vamos todos. Y los que están en la otra sala también, no se hagan los giles. Si hubiera luz de sala me vendría bárbaro, si no, no importa. Sigan, vagos, vamos, vamos. Un poco más, un poco más. Me falta un rato, vamos. Ya está bien, descansen. ¿Por qué hice esto y qué pasó? ¿Alguien se dio cuenta de qué pasó en los dos experimentos que hicimos? En el primero salió mucho mejor, en el segundo estaban medio vagos. ¿Sí? A veces falta un poco de estado físico, pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué hice eso y a qué voy? Vamos a hablar del tiempo. ¿Por qué los hice aplaudir y los hice saltar? ¿Alguien se dio cuenta de que hubo un cambio a medida que aplaudían o a medida que saltaban? ¿Alguna hipótesis? Los veo poco, así que hablen fuerte o levanten la mano fuerte. ¿Cómo? La velocidad no cambió demasiado. ¿Sí? Podríamos grabarlo y poner a hacerlo, cambia un poquito, pero hay algo mucho más notorio que cambia. Primero empezaron todos aplaudiendo a su ritmo, efectivamente, cada uno a la suya y cada uno saltando a su ritmo.
Y al cabo de un ratito, sobre todo con los aplausos, todos estaban aplaudiendo al mismo tiempo. O sea, se sincronizaron. Con los saltos pasa lo mismo. Imagínense en una cancha de fútbol, la gente empieza a saltar, cuando lo ven por la tele o lo ven en la tribuna de enfrente, están todos saltando al mismo tiempo hasta que se cae la cancha, básicamente. ¿Por qué es eso? ¿Saben por qué? Porque son humanos. Los únicos bichos capaces de hacer lo que ustedes acaban de hacer son los humanos. Los únicos bichos capaces de sincronizarse a un ritmo externo son los Homo sapiens. En realidad no son los únicos bichos, hay una excepción que les quiero mostrar acá. A ver, cuando aparezca, ahí está. Sigo un poquitito más. Y ahora termino. La única otra excepción que hay es este bicho, una cacatúa, ¿sí? Y solamente lo hacen en laboratorio o en una casa, no lo hacen en la vida salvaje. Nunca se ha visto un pájaro u otro primate sincronizándose, haciendo un ritmo. Por lo tanto, si ustedes andan por la calle y se encuentran con alguien y no están muy seguros de qué especie es, si es sapiens o si por ahí se escapó de Neandertal o lo que fuera, pídanle que aplauda, pídanle que salte, pídanle que baile. El baile es un fenómeno de nuestro cerebro. No hay otros bichos que bailen. Pueden hacer lo que conocemos como danza, lo que se llama danza de las abejas o algunos cetáceos, que se mueven de cierta manera que es un símbolo, es un lenguaje simbólico, pero no están bailando, no se están sincronizando a un ritmo externo. Eso lo hacemos nosotros gracias a nuestro cerebro. Y vamos a hacer otro experimento más. Este experimento no es a prueba de jóvenes, debo decir, que es el siguiente. Cuando empiecen a reconocer de qué se trata, les pido que canten. Quiero escucharlos. Bueno, ahora que lo saben, vamos de nuevo. Ahora veamos cómo era. Recuerden exactamente la melodía, el tono en el que estaban cantando y sobre todo el ritmo. ¿Se dieron cuenta de que estaban cantando exactamente igual ustedes? ¿Sí? ¿Y se dieron cuenta de qué viejos chotos que somos? Choto es una palabra muy argentina, viejos horribles que somos básicamente. Bueno, eso de nuevo es porque son humanos. Esa capacidad de ver a estos ridículos de los 70 y pico y ser ridículos nosotros, que es cantar nosotros, la tiene nuestro cerebro nada más. Ustedes han seguido un ritmo de memoria, está bien, seguían un poco las señales que daba el video, pero no las necesitaban demasiado. Y seguían incluso la melodía. No vamos a hablar de melodía. ¿Por qué? Porque estoy precavido y antes de que se aburran, me pueden invitar otro año para hablar de la música y el cerebro. ¿Sí? Básicamente, solamente vamos a hablar de ritmo ahora. Siguieron el ritmo exacto que seguía la canción. Eso es maravilloso. Y pasa todo el tiempo. Todo el tiempo hacemos un tapping, o sea, seguimos una música con el dedo, o hacemos así como las cacatúas, o cantamos o bailamos. ¿Sí? Mejor no le pidan a un científico que baile, pues se pueden llevar una terrible decepción. ¿Sí? Los científicos tienen ciertas excepciones. Pero es maravilloso que eso lo hacemos nosotros inconscientemente. Y eso es tiempo dentro del cerebro que ocurre cuando no nos damos cuenta de nada. Estamos bailando, estamos siguiendo una canción. Ese es uno de los aspectos del tiempo que quiero mencionar, pero vamos a ir a unos aspectos por ahí un poquito más técnicos. ¿Sí? Nuestros cerebros son computadores. Lo que acabamos de demostrar es que ustedes pueden computar ritmo. Por supuesto, no es lo único que pueden computar. Sin decir nada, los que empiecen a ver algo ahí, los que vean algo claramente ahí, levanten la mano. Más o menos la mitad, ¿sí? La otra mitad, ven que claramente hay una cara ahí. Eso es un cerebro que lo que hizo fue juntar manchas. Por estas son manchas directamente, manchas negras sobre un fondo blanco, e inventó una cara de una persona de barba, ¿sí?
Por tanto, todo el tiempo nuestro cerebro está computando. Hoy vamos a hablar de cómo computa el tiempo, pero computa de todo. Computa, por ejemplo, manchas sobre un fondo. O bien, computa cosas muy extrañas. Ayer hicimos esto con unos alumnos, este experimento, que son estos dos personajes maravillosos que se llaman Kiki y Bubba. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál de los dos es Kiki? ¿El que está para allá o el que está para allá? ¿Todos de acuerdo en que Kiki es este y que Bubba es este? Bueno, todo el mundo está de acuerdo en eso. Es absolutamente universal y es un misterio. No sabemos por qué. Para nuestro cerebro, esto es k, y esto es bubba, 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 básicamente. ¿Sí? Pero pasa en todo el mundo. Esto, cuando digo en todo el mundo, es porque estas figuras se llevaron a distintas culturas. No es un fenómeno cultural, porque uno pensaría, claro, tiene que ver con nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje tiene, las Ks son muy marcadas, o las b son más como globosas, lo que fuera. En lenguajes que no tienen nada que ver, lenguajes orientales, lenguajes incluso de Oceanía, también se reconocieron como Kiki y como Bubba, ¿sí? Entonces nuestros cerebros todo el tiempo están efectivamente computando cosas. Entre otras, están computando el tiempo. Hay puertas que perciben el tiempo. Y ahora vamos a hacer otro experimento que no es ridículo, no se preocupen, que tiene que ver con una línea de trabajo de mi laboratorio en particular, en la cual yo les pido que, para no hacerlo demasiado largo, y no hagan trampa, no cuenten mentalmente, estimen 15 segundos. Y cuando piensan que pasaron los 15 segundos, sin contar 1, 2, 3, es difícil de hacer, ¿sí? Pero sin contarlo, levanten la mano. Ya. Fenómeno, están casi todos. Lo que acaban de hacer, si nosotros graficáramos lo que ustedes acaban de hacer, el gráfico que nos daría, y esto lo podríamos hacer online, si no traje el programita, es una curva gaussiana. Algunos enseguida levantaron la mano y poco a poco casi todos empezaron a levantar la mano y algunos rezagados tardaron un poquito más en estimar el tiempo. ¿Sí? Quiere decir que también tenemos una codificación del tiempo en el cerebro, sobre todo de este tiempo que se llama testeo de intervalos, interval timing, de segundos a minutos, que está marcada en nuestro genoma. Eso es lo que nos dice que hay una curva gaussiana, que hay un pico y ese pico en general coincide con el tiempo exacto, con los 15 segundos. Vamos a hablar un poquito más dentro de un ratito, pero ven que tenemos la percepción del tiempo. Cuando hablamos de los órganos de los sentidos, pensamos en tacto, olfato, gusto, los órganos tradicionales, pero hay otros órganos de los sentidos. Está el órgano del equilibrio, por ejemplo. Yo sé que estoy parado, ¿sí? Que mis brazos ahora se levantan y bajan, y eso es un sentido. Y también hay un sentido del tiempo, y vamos a hablar un poquitito de ese sentido del tiempo en particular, ¿sí? Lo interesante del tiempo, y por lo cual a mí me fascinó desde muy joven, básicamente, es que es un concepto, valga la redundancia, fascinante. Uno puede pensar en el tiempo de distintas maneras y maravillarse. Y acá les hablo solamente de un libro maravilloso, está traducido al español, se llama Los sueños de Einstein, de un autor, un físico, novelista norteamericano, se llama Alan Lightman. ¿Y qué imagina Lightman en este libro? Cada capítulo es un sueño de Albert Einstein cuando era el joven empleado de una oficina de patentes en Suiza, en Berna, y imagina cosas rarísimas, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, que el tiempo es un círculo, que el tiempo es visible, el tiempo se puede ver, como se pueden ver los colores, ¿sí? Por ejemplo, que el tiempo fluye como el agua, que el tiempo es un fenómeno local en este sueño. Acá hay un tiempo, me corro acá y el tiempo cambió. Para la física todas estas propiedades son posibles, para nosotros son claramente ciencia ficción, pero podemos pensarlo. Nuestro cerebro tiene la capacidad de pensar tiempos alternativos. Y de nuevo, es una maravilla eso, que no tengamos que ajustarnos a este tiempo que nos toca y el tiempo lineal que nos toca, sino que podamos pensar en otros tiempos diferentes, al menos desde la ficción. En particular, desde la ficción hay dos grandes eventos literarios que festejan el tiempo del mismo autor, y ustedes los conocen sin duda. El autor es Herbert George Wells, H.G. Wells, que escribió una novela muy famosa llamada La máquina del tiempo, ¿sí? Que se hizo una película horrible de Hollywood hace pocos años, y otra novela menos famosa llamada El nuevo acelerador. Y son como imágenes especulares. En una imagen el tiempo se acelera y nos permite viajar, en otra imagen el tiempo se hace muy lento, ¿sí? Y nada transcurre, todo es absolutamente estático. Lo fascinante de Wells, seguramente lo conozcan o lo han leído o han visto las películas, tal vez no sepan que Wells era biólogo, o al menos era un estudioso de la historia natural, un naturalista.
Por eso es posible que él se inspirara para estas novelas en la ciencia, se inspirara en esta posibilidad de la percepción del tiempo en hechos de la ciencia. De hecho, contemporáneo a Wells hay un personaje muy importante de la psicología llamado William James. De nuevo, para hablar de literatura, William James era el hermano de Henry James, el literato muy conocido, Una vuelta de tuerca, etc. Y fue el tipo que inventó la psicología experimental, el tratar de entender al cerebro mediante experimentos. Y hay un capítulo de este libro fundamental de Wells, que es Los principios de psicología, que se llama La percepción del tiempo. Y en ese capítulo, Wells hace experimentos mentales. Supongamos que el tiempo va muy rápido, ¿sí? Por lo tanto, si el tiempo va muy rápido para nosotros, el mundo está quieto. O bien, supongamos que para nosotros el tiempo va absolutamente lento. Por lo tanto, el mundo que está afuera va a ir rapidísimo. Y eso es lo mismo que cuenta Wells en sus novelas de ciencia ficción. Aquí el arte y la ciencia se tocan permanentemente y no me extrañaría, tal vez alguien lo haya estudiado, que Wells se haya inspirado en estas ideas tan locas de William James para la época. Volvemos un poco al menú principal y empecemos por el tiempo como un sentido. Si efectivamente hay un sentido del tiempo, como hay otros sentidos clásicos, tacto, olfato, gusto, etc. ¿sí? Si el tiempo es un sentido, tendrá que cumplir con las mismas propiedades que tienen los otros sentidos. Por ejemplo, para que un sentido tenga sentido, ¿entienden? Básicamente tiene que haber un estímulo. Yo no puedo definir un sentido sin que haya nadie que le diga, acá estoy. Por ejemplo, para que la visión tenga sentido, tiene que haber luz. Para que el gusto tenga sentido, tiene que haber moléculas disueltas en agua, y así sucesivamente. Entonces, empezamos a marearnos un poco. Hay un órgano que mide el tiempo, y es más, hay un estímulo que ataca a ese órgano y le dice, esto va más rápido, esto va más lento. La respuesta corta es, ni idea, ¿sí? Pero vamos a especular un poquito, a ver si es posible que esto ocurra de esta manera, ¿sí? Por otro lado, hay ciertas propiedades de los sentidos clásicos que todos los sentidos las tienen. Por lo tanto, si el tiempo es un sentido, también debiera cumplirlas. Hay una propiedad, por ejemplo, según la cual los sentidos frente a un estímulo largo dejan de responder. El ejemplo típico que yo suelo dar es preguntarles si ustedes tienen medias puestas. ¿Qué me dicen? Algunos tienen medias puestas, otros sí tienen medias puestas, ¿sí? O tienen un reloj puesto o un collar. Hasta el momento en el cual yo se los pregunté, no se acordaban, ¿verdad? No se acordaban de que algo los estaba tocando el tobillo, ¿sí? A menos de que el que está al lado está un poco ahí, básicamente, ¿sí? En el momento en el cual les pregunté, dijeron, sí, tengo una media puesta o tengo un reloj puesto. Eso se llama adaptación sensorial. Cuando hay un estímulo largo, los sentidos no responden más. ¿Será que el tiempo funciona así? ¿Será que cuando tratamos de estimar tiempo durante mucho tiempo, el órgano de los sentidos deja de responder? No lo sabemos, son preguntas abiertas. Pero en ciencia es mucho más importante la capacidad de formular una pregunta que de tener una respuesta certera. Una respuesta en ciencia es aburrida. Pues ya está, se acabó la diversión. Una buena respuesta científica es aquella que te abre nuevas puertas hacia nuevas preguntas. Yo lo que les estoy compartiendo con ustedes son algunas preguntas, algunas mías y la mayoría de investigadores muy buenos del tema del tiempo y el cerebro. Por ejemplo, si el tiempo tiene que ver con los sentidos. Si el tiempo tiene que ver con los sentidos, además, los sentidos tienen dos propiedades. Se pueden codificar en forma temporal y en forma espacial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno está mirando algo, si uno está mirando un coco, obviamente no tiene un coco adentro de la cabeza, sino que se codifica ese coco para que adentro de mi cerebro se represente la idea de coco. ¿Y cómo se representa? Con tiempo y con espacio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo toco mi mano, toco mi muñeca acá, y dejo de tocarla, tiene que haber algo que le diga al cerebro, el estímulo empezó, el estímulo terminó. Eso es la codificación temporal de un estímulo. Pero por otro lado, el cerebro tiene que saber que me estoy tocando la muñeca y no el dedo o no el codo. Hay una representación geográfica, por así llamarla, del cuerpo dentro del cerebro. ¿Habrá una representación geográfica del tiempo dentro del cerebro? No lo sabemos, pero en un ratito les cuento un poquito más al respecto, ¿sí? Por otro lado, todos los sentidos tienen en común que necesitan tiempo. Todos los sentidos utilizan el tiempo. Tengo un estímulo visual, un semáforo, que el rojo cambia al amarillo, cambia al verde, o al revés, básicamente. Eso tiene un tiempo. O bien que tengo un sonido, dura un tiempo determinado. El asunto es que la velocidad de los distintos sentidos es diferente. Y el ejemplo, la analogía que les pongo para esto es la de este señor, ¿sí? Kublai Khan, que tenía un imperio vastísimo, el imperio mongol, ¿sí? En estas épocas era el imperio más grande que uno podía soñar. Y el tipo un día se despertó y dijo,
quiero saber cuán grande es mi imperio. ¿Y qué hizo? Desde la capital mandó a jinetes, a los mejores jinetes que tenía en todas las direcciones. Y les dijo, vos, donde vayas, preguntás si conocen a Kublai Khan. ¿Cómo? Voy a obviar un comentario nacionalista que escuché por ahí. ¿Sí? ¿Hay un monumento a un tal Carlos en este aeropuerto? ¿Sí? Entonces, lo que hizo fue mandar jinetes muy rápidos en todas las direcciones del imperio. Y las instrucciones eran, vos preguntá en todos lados donde veas si me conocen, si conocen a Kublai Khan. Cuando te digan no lo conocen y no te maten, que es el riesgo que uno podría tener, volvé corriendo. ¿Sí? Entonces, todos los jinetes fueron en distintas direcciones y volvieron. Y él computó el tiempo que tardaba cada uno de los jinetes. El asunto es que la velocidad de los jinetes no era igual. Entonces no era muy fidedigno el mapa que él tenía de su imperio. Uno fue corriendo para acá hasta que le dijeron ya no lo conocen y volvió. Y otro fue más despacito para acá, por lo tanto tardó mucho más tiempo en llegar, la distancia recorrida fue menor. Y eso pasa también con los sentidos. Los distintos sentidos usan tiempos diferentes. Y tenemos un ejemplo muy claro de eso. ¿Cómo se largan las carreras de autos? ¿Con qué estímulo? ¿Con un estímulo visual? ¿Solamente visual? No. Un estímulo auditivo. En general, las carreras de autos, volvemos acá, las carreras de autos se largan con un sonido. Hay un semáforo, ¿sí? Pero lo legal para la largada es un sonido fuerte. Las carreras de autos, muchas veces las carreras de gente, las carreras de bicicletas. ¿Por qué? Porque se computa mucho más rápido el tiempo del sonido que entra por la oreja que el tiempo de la luz que entra por los ojos. Por lo tanto, le estaríamos dando más ventaja a los que estén más o menos cerca del semáforo, más o menos cerca del sonido. El sonido entra muy rápido por acá. De hecho, gracias a que el sonido entra muy rápido por las orejas, podemos orientarnos. Si ustedes cierran los ojos, pueden saber que un sonido viene de allá o de allá, porque llega unas milésimas de segundo más rápido por esta oreja que por esta oreja. Es más, si cierran los ojos, no pueden saber si hay un sonido que viene exactamente de adelante o exactamente de atrás, porque llega al mismo tiempo a las dos orejas. ¿Por qué? Porque tenemos dos orejas, no tenemos cuatro, dos orejas acá y una acá. Por lo tanto, llega al mismo tiempo a esta y llega muy rápido. Por lo tanto, los sentidos corren carreras. Los sentidos juegan con el concepto del tiempo y corren carreras dentro del cerebro. Entre estos gana en general el sentido del oído, pero hay muchos experimentos que podemos hacer. ¿Alguna vez ustedes se vieron mover los ojos frente al espejo? Si están en el baño y ven ese coso que los mira del otro lado del espejo, ¿ven que mueve los ojos o ven que pestañea? No, no lo ven. Es absolutamente imperceptible, a menos que ustedes se pongan en la cabeza, te voy a ver, te voy a ver, te voy a cagar, básicamente, ¿sí? Pero en general es imperceptible porque nuestra velocidad de sensación de la vista no es tan rápida. Entonces nunca vamos a ver cuando movemos los ojos. Sí los vamos a ver en otro. Si nos miramos cara a cara, vamos a ver que el otro mueve los ojos, pero no los ojos propios. Eso tiene que ver con la velocidad de procesamiento de los sentidos. Entonces uno podría pensar, si hay una velocidad de procesamiento de los sentidos, ¿es verdad lo que propone Matrix o lo que proponen muchas obras de ciencia ficción, que se puede ralentizar el tiempo, que se podría cambiar la velocidad del tiempo externo con el aprendizaje? ¿Sí? Por ejemplo, lo que ocurre en Matrix es que con el entrenamiento prolongado estos tipos pueden ver las balas como en cámara lenta, por lo tanto las pueden esquivar. ¿Sí? Algo de eso hay. Un ejemplo mucho más cercano es lo que ocurre con los tenistas. Cualquiera de nosotros nos ponen contra uno de estos bestias, ¿sí? Contra Federer o Nadal o lo que fuera, y no la vemos ni cuadrada, básicamente, porque la velocidad excede mucho a nuestra velocidad de procesamiento. Con el entrenamiento excesivo que tienen los tenistas profesionales, efectivamente uno puede entrenar y acelerar la velocidad de procesamiento de los estímulos. Si es así, entonces, hubo un investigador que se preguntó, ¿y qué hay de cierto en que el tiempo puede acelerarse o enlentecerse muchísimo dependiendo de que estemos en una situación extrema o no? Ustedes oyeron hablar de que, o les pasó tal vez, de que en situaciones extremas el tiempo se detiene, ¿sí? Que te pasa toda la vida por la cabeza y todas esas cosas que pasan en las películas, o que todo ocurre más lentamente, te estás cayendo por algún lado y ves todo despacito y lo que fuera. ¿Será subjetivo o habrá algo que pasa en los sentidos? Y esto se los cuento porque es muy brillante la forma en la cual lo respondieron, aunque la pregunta podría pensarse más trivial. ¿Qué hicieron estos investigadores? Volvemos a la pantalla. Les pusieron a unos voluntarios un relojito con dos números que oscilaban, 4 y 3, pónganle.
No es 4, 3, 4, 3, 4, 3. Cuando empieza a ir muy rápido, 4, 3, 4, en un momento ya no podemos decir qué número está, porque supera nuestra velocidad de procesamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo este investigador con esta cosa tan sencilla? Agarró un grupo de voluntarios y los mandó a una situación recontra extrema. Los mandó a hacer bungee jumping, o sea, saltar en una soga elástica. Yo ni en pedo, ¿sí? No sé ustedes si quieren ir de voluntarios, pero básicamente da mucho miedo hacer algo así cuando se tiran de un precipicio o lo que fuera, aun cuando uno esté muy entrenado. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que hizo este tipo? Les puso el relojito, midió primero cómo era la velocidad máxima que podían determinar cuando estaban en tierra, y después, encima de que los mandaba a saltar de un precipicio en la soga, les decía, y mirá el reloj, y mirá el reloj y decime hasta cuándo podés verlo. ¿Por qué? Porque él quería ver si la velocidad de procesamiento en una situación extrema, como un miedo tremendo, que saltar por una soga muy larga, cambiaba. La respuesta fue muy interesante. La velocidad no cambió. Los tipos no pudieron ser más rápidos. ¿Se entendió el experimento? ¿Sí? De nuevo, entonces. Si vos saltás por una soga y te da mucho miedo, hay gente que dice que ves todo mucho más lento, más despacito. Entonces, para demostrar eso, un investigador, un científico, le dijo a unos, bueno, cuando vos saltás, fíjate si realmente ves todo más lento. La respuesta fue que no veían más lento, pero cuando bajaron, les preguntó la estimación del tiempo y estimaron 3 a 4 veces más de lo que efectivamente habían estado en la soga. O sea, el tiempo subjetivo de este cerebro, por haber estado en una situación extrema, cambió. Si habían estado 20 segundos, pensaron que habían estado un minuto y medio. Con lo cual, efectivamente, el tiempo subjetivo puede cambiarse. El tiempo objetivo no tenemos la posibilidad de cambiarlo. El tiempo subjetivo, el del cerebro, sí se puede cambiar en situaciones extremas y vamos a ver un poquito más de esto, ¿sí? Si efectivamente el tiempo es un sentido, como vimos hasta ahora, va a tener que ver con cuán rápido podemos ver las cosas, ¿sí? Cuán rápido podemos muestrear las cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno mira un ventilador que gira muy rápido? Al cabo de un ratito, ¿cómo gira el ventilador? Gira al revés, ¿verdad? ¿Todos vieron eso? Sí, o gira a distintas frecuencias, a veces más rápido, a veces más lento, y en algún momento empieza a girar al revés. Eso tiene que ver con la velocidad de procesamiento del ojo, ¿sí? Cuando la velocidad del ventilador supera la velocidad de procesamiento del ojo, parece que el ventilador anda para atrás, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Les pido ahora que miren para la pared, para cualquier lado, y cuando yo les diga, miren a la pantalla. Miren a la pantalla. ¿Cuánto dura el primer segundo? Se puede hacer muchas veces, ¿eh? Lo pueden mirar de nuevo y mirar. El primer segundo tarda mucho. El primer segundo tarda mucho más subjetivamente que los otros. Hay un dicho en inglés que es una pava de agua que estamos mirando nunca hierve, ¿sí? Efectivamente, cuando dirigimos nuestra atención, ahí tanto analógico como digital, si lo quieren probar, les habrá pasado, quieren calentar un café, un vaso de agua en el microondas y se quedan ahí mirando y no pasa más el tiempo, ¿verdad? Eso tiene que ver con algo subjetivo y tiene que ver con nuestra velocidad de procesamiento. Se tiene que acomodar el ojo a ese movimiento y la primera acomodación tarda más. Subjetivamente tarda más. El tiempo no cambió, no es que el tiempo fue más rápido o más lento. Y eso nos pasa todo el tiempo. Estamos sufriendo una alteración de la percepción del tiempo permanentemente, por ejemplo, cuando miramos un reloj. A veces nos damos cuenta, a veces no. Yo lo que les estoy proponiendo a ustedes ahora es hacerlo consciente, algo maravilloso que nos pasa permanentemente, ponerlo en blanco y negro, en este caso, ver un reloj andando, ¿sí? El asunto es que los tiempos para un bicho como nosotros son muy variables. Hay tiempos cortísimos. Hace un rato hablábamos de lo que puede procesar los oídos. Los oídos pueden procesar en el orden de microsegundos para determinar que un sonido vino de allá o vino de allá, ¿sí? También aquí hay, en física viva, me parece, en la sala de física, hay una anguila eléctrica, hay un pez eléctrico. La oscilación, la frecuencia de los peces eléctricos en general anda por 2 microsegundos. Y es fundamental para la vida, porque si cambia esa oscilación, es una señal de comunicación. La reproducción depende de esa oscilación porque la electricidad de estos peces es una señal de lenguaje, básicamente. Entonces, desde esos microsegundos tenemos muchas otras posibilidades de estimar tiempos o de procesar tiempos. Podemos hablar de milisegundos. Si ustedes me están escuchando y están entendiendo algo pese a lo rápido que hablo y que hablo en argentino, es por la capacidad de percibir y procesar en los milisegundos, que es la entonación del lenguaje. Si no pudiéramos esa posibilidad de procesar milisegundos, no podríamos entendernos. No podríamos, obviamente, cantar, no podríamos contar chistes, modular la frecuencia del lenguaje. Todo lo cognitivo, en general, el procesamiento de lo que acaba de ocurrir,
Yo acabo de decir, acabo de ocurrir. Lo dije seguramente milisegundos a segundos, como mucho antes. Esa propiedad de procesar estos tiempos, que ahora los vamos a ver enseguida, que va desde milisegundos hasta minutos, es todo lo que nos permite existir cotidianamente. Nuestro cerebro es un procesador de tiempos del orden de los milisegundos a minutos, y es perfecto. Anda realmente bien, como demostramos hace un ratito cuando yo les pedí que estimaran 15 segundos. Y la última parte de la charla me voy a dedicar a este rango, que también procesamos tiempos mucho más largos, procesamos días, que es lo que se llama rango circadiano. ¿Sí? Vamos a pasar un poco esto de lado. ¿Sí? El tiempo también podría ser que uno pudiera aprenderlo. A los biólogos, a los neurobiólogos, les encanta estudiar el aprendizaje y la memoria, y sabemos bastante sobre el aprendizaje y la memoria. ¿Será que el tiempo también se puede aprender? Voy a pasarlo muy rápido porque son experimentos bastante técnicos, pero sí, uno puede aprender a discriminar tiempos. Uno puede hacer un experimento en el cual haga un sonido, pip, y después un sonido largo, pip, donde uno tiene que apretar una tecla cuando piensa que los tiempos fueron iguales. Uno lo puede aprender eso. Y además hay enfermedades en las cuales eso se altera, eso podemos hablar dentro de un rato. Pero si el tiempo se puede aprender, todo aprendizaje depende del contexto. Todo aprendizaje depende del contexto emocional en el cual uno esté aprendiendo. Por lo tanto, si el tiempo es un aprendizaje, en distintas emociones habrá distintos tiempos. Efectivamente, si el tiempo es un aprendizaje, estará modulado por las emociones. Ese experimento que hicimos recién de estimar 15 segundos, si yo se los pidiera frente a estas caras, que son caras prototípicas de rabia, miedo, alegría, etc., cambia. El estar mirando una cara alegre, estar mirando una cara triste, una cara violenta, lo que fuera, nos cambia la estimación del tiempo. Y eso es una prueba indirecta de que el tiempo es un aprendizaje modulado por emociones. Y hay pruebas mucho más directas. El tiempo en la sala de espera parece no pasar más. Uno está en la sala de espera del dentista, el tiempo no pasa. Si es en el dentista, uno no quiere que pase más, básicamente, ¿sí? Pero en una sala de espera cualquiera, el tiempo pasa, pasa, pasa y no pasa nada, ¿sí? O bien, si uno está saliendo con alguien que le gusta mucho, el tiempo pasa rapidísimo, ¿sí? De eso les quería contar un experimento que estamos haciendo, y necesitamos voluntarios para este experimento, no duele, no se preocupen. Básicamente estamos haciendo en el laboratorio, que es el tiempo en la cancha de fútbol. Hay una observación que es trivial, que es absolutamente de sentido común. Imagínense que están en la cancha y su equipo está ganando 1-0. Faltan 5 minutos para que termine el partido. El tiempo no pasa más, cortala, referí, basta, la hora. Si están perdiendo 1-0 y faltan 5 minutos para que termine el partido, el tiempo va rapidísimo. ¿Sí? El tiempo se acaba enseguida, básicamente. ¿Sí? Lo que es... ¿Perdón? No sé a qué se refiere, no sé de qué está hablando. Hace poco hubo un partido, ¿no? ¿Sí? Hace poco hubo un partido, hace un par de meses. ¿No? Mi memoria de largo plazo básicamente. Lo que estamos haciendo es pidiendo ayuda a los hinchas, ¿sí? Para que en ese momento están en la cancha, así, miren su reloj, ¿sí? Tomen una libreta de anotaciones de científico y digan, ahora voy a estimar 1 minuto. ¿Sí? Un momento, por favor. Mucha respuesta no estamos teniendo, debo decirles, pero vamos de a poquito. Así que si alguno quiere participar, después me cuentan, está en la página web de nuestro laboratorio cómo hacerlo y mandarnos los datos, porque queremos confirmar esa hipótesis de que una forma de modular el tiempo por las emociones es una situación muy emocional como una cancha de fútbol, ¿sí? Y alguien que se dio cuenta de esto, en términos un tanto jocosos, fue nada menos que Albert Einstein, ¿sí? Este paper es un paper en broma, un artículo científico en broma que Einstein publicó, no se sabe si es muy fidedigno o si él dejó que usaran su nombre, y les muestro solamente el resumen del trabajo, que dice: cuando un hombre se sienta con una hermosa chica por 1 hora, parece 1 minuto. Déjenlo sentarse sobre una estufa caliente por 1 minuto y es más que 1 hora. Eso es relatividad, ¿sí? Básicamente, esto que está escrito en broma es exactamente lo mismo que nosotros estamos diciendo. El tiempo se modula por lo que estemos haciendo. El tiempo subjetivo cambia, se estira o se achica. Ahora bien, a los científicos, a los neurocientíficos en particular, nos gusta poner el dedo en algún lado, ¿sí? Poder decir, acá pasa algo. De hecho, nos interesa saber si el tiempo es un lugar, ¿dónde está en el cerebro? Y acá quiero rememorar una frase de un neurólogo maravilloso que les recomiendo mucho, llamado Oliver Sacks. ¿Alguno vio la película Despertares? ¿Se acuerdan de hace mucho tiempo? Robert De Niro, Robin Williams. Bueno, Robin Williams hace de Oliver Sacks, un neurólogo que escribe maravillosamente, un tipo fantástico que ojalá algún día pueda venir para acá. En uno de sus libros él dice, la palabra favorita de la neurología es déficit. ¿Por qué? Porque casi todo lo que sabemos sobre el cerebro es que cuando algo anda mal, cuando hay una falla en algún lugar. Entonces, si falta una función,
Podemos ver qué falla en el cerebro y decir, bueno, ese lugar tiene que ver con esa función. Muy poco de lo que sabemos sobre el cerebro es cuando el cerebro anda bien. Lo mismo pasa con el tiempo. Sabemos mucho sobre lugares del tiempo en el cerebro cuando el tiempo anda mal. Cuando la gente es incapaz de, por ejemplo, percibir un minuto, estimar tiempos, etc. ¿Sí? Entonces sabemos algunas cosas. Sabemos algunos lugares, no voy a entrar en detalle neuroanatómico, pero sabemos de algunos lugares que tienen que ver con el procesamiento del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estos lugares están dañados, estos y otros lugares, hay algo que falla con el procesamiento del tiempo. ¿Sí? Voy a pasar esto de largo. ¿Sí? También podríamos modular farmacológicamente el tiempo. Podríamos investigar el tiempo en el cerebro viendo cómo cambia con determinados fármacos, determinadas drogas. Y de hecho sabemos mucho al respecto. Sabemos bastante de cómo se altera la percepción del tiempo con determinadas condiciones farmacológicas, algunas más conocidas que otras. La pregunta acá es si el tiempo es una droga, ¿dónde se consigue? Básicamente. Y se consigue en muchos lados, como verán. ¿Sí? Básicamente, lo que más sabemos es que hay fármacos llamados dopaminérgicos, ¿sí? Que si uno aumenta la dopamina, que es simplemente una señal química en el cerebro, el tiempo se altera de una manera. Si disminuye la dopamina, el tiempo se altera de otra manera. ¿A alguien le suena esto de dopamina? ¿Hay alguna enfermedad que tenga que ver con dopamina? ¿Y que se trate con algo parecido a dopamina? El Parkinson. El Parkinson tiene que ver con una deficiencia de dopamina en un lugar en el cerebro y se trata dándole algo parecido a la dopamina. Uno de los síntomas de Parkinson es que el tiempo cambia. Los pacientes con Parkinson se mueven muy lentamente, tiqui, 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 y además muy rígidamente. A veces no lo perciben, a veces no perciben que se están moviendo muy lento. ¿Sí? Y eso es una prueba que nosotros estamos tratando de ver en laboratorio también, que tiene que ver con la percepción del tiempo en estos pacientes. Por supuesto, otros fármacos de los cuales no me voy a referir porque no los conozco, básicamente, pero otros fármacos como el éxtasis, las benzodiazepinas, la nicotina misma del cigarrillo, altera la percepción del tiempo. Y esta es una herramienta que tenemos los neurocientíficos para poder estudiar mejor el tiempo. Si se altera el tiempo con un fármaco, yo sé dónde ir a buscarlo en el cerebro. Si se altera con otro, están en otro lugar. No voy a entrar muy en detalle porque también sería muy largo. Ahora bien, hasta ahora hablamos del tiempo desde el punto de vista puramente biológico, pero el tiempo también tiene una dimensión cultural. Y les quiero contar dos palabras sobre el tiempo como cultura, basado sobre todo en las investigaciones de un psicólogo que me encanta, un tipo fantástico, se llama Robert Levine, que escribió este libro, se llama Una geografía del tiempo. Y la historia de Levine es interesante. Él es un profesor de psicología de California, hizo un sabático en Río de Janeiro. ¿Sí? Le tocó ir durante unos meses a enseñar a Río. Entonces fue a su primer clase, llegaba tarde, llegaba sobre la hora. Entonces fue corriendo, ¿sí? Tengo que llegar, no puedo llegar tarde. Llegó al aula y no había nadie. Entonces se sentó, dijo, acá me equivoqué de aula, pasó algo. Y al cabo de un tiempo fueron llegando los alumnos, poco a poco. ¡Oye, profesor, tudo bom! Tudo bom, ótimo! Iban llegando despacito, los tipos se sentaban y él dijo, bueno, qué eso, doy la clase. Y cuando era la hora que tenía de terminar la clase, el acostumbrado a que en Estados Unidos todos se levantaran y salían corriendo, los tipos se quedaban, charlaban, alguna cosa más, una pregunta, lo que fuera. Y dijo algo obvio, ya se conocía, acá hay un fenómeno cultural que tiene que ver con el tiempo, voy a estudiarlo. Y efectivamente lo estudió de una manera muy curiosa. Lo que hizo fue mandar espías a distintas ciudades y después a distintos países para medir la dimensión cultural del tiempo. ¿Cómo lo hacía? Por ejemplo, medía cuán puntuales eran las personas cuando decían una cita. Hoy hablaba con alguien de que en Argentina hay un culto a la impuntualidad. Cuando uno invita a alguien a cenar a las 9, si viene a las 9 es descortés. ¿Cómo llegaste a las 9? Tiene que llegar 9:30, 9:30 como temprano, básicamente. ¿Sí? Eso es cultural, absolutamente. Lo medía también con la precisión de los relojes públicos. Iba al banco, a la plaza, etcétera, y veía cuán precisos eran. Lo medía también con el tiempo para el semáforo para peatones, cuánto tiempo se le da a la gente para cruzar la calle. Lo medía también yendo al correo y con un cartel diciendo no hablo tu idioma, necesito una estampilla para mandar una carta local y dándole un billete de alta denominación, la más alta, el equivalente a $100, pónganle. En ese momento le daba el billete, el investigador prendía un cronómetro y tomaba el tiempo en el cual el cajero lo insultaba, primero como corresponde, y le daba el vuelto, le daba la estampilla, etc. Con todas estas variables, lo que hacía Levine era construir una matriz de tiempo de las ciudades, tiempo de las culturas. ¿Sí? Entonces construyó justamente estas escalas. No se ve muy bien, estas son escalas de distintas ciudades en Estados Unidos, de Boston a Los Ángeles, y también, no se ve tampoco muy bien, las ciudades y los países en el tiempo, tanto en precisión como en velocidad. Y acá casualmente vamos de Suiza a México. ¿Sí? Si en México les dicen algo ahorita, siéntense tranquilos. Y si le dicen ahoritita,
váyanse a tomar un café, vuelvan mañana, porque básicamente, culturalmente, es diferente el uso del tiempo que hay. Hay mucho que se puede hablar sobre esto, hay mucha bibliografía, si a alguno le interesa, no es mi tema particular, pero es un tema que me gusta mucho y podemos tardar un poco más al respecto, ¿sí? Y la última parte de la charla, que es la más larga, pero voy a tratar de que no se extienda demasiado, es el tiempo como ciclo. No en términos filosóficos o religiosos, sino en términos biológicos. Pensar en el tiempo como algo que se repite periódicamente, ¿sí? Eso es el estudio de la cronobiología. Básicamente, esto se puede pensar poéticamente, como hizo aquí Octavio Paz, ¿sí? Que hay algo entre el día y la noche, no sabemos qué es, pero es tiempo. También se puede pensar mitológicamente, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es un mito que tiene que ver con el tiempo. Este señor que está acá es Febo o Apolo, el dios Sol, ¿sí? Febo o Apolo, depende de cuál sea su mitología favorita, que en realidad les estoy mintiendo, ¿ven? Acá dice Faet. En realidad es Faetón, es el hijo de Febo, que en una de las historias le pidió el carro prestado al padre y por supuesto le hizo pelota, chocó, como corresponde a esto, entonces tuvo que irse al Hades durante un tiempo largo porque estaba castigado, ¿sí? Supongamos que es Febo, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo de Febo? Salir del Olimpo con su carro dorado tirado por 4 caballos y crear el día. Pero los dioses del Olimpo eran mucho más simpáticos que hacer solamente esto. Y también hacían varias tareas que tenían que ver con los mortales. Y una de las tareas de Febo fue enamorar a una jovencita. Andaba enamorando varias jovencitas. Pero hay una jovencita en particular que se enamoró de Febo, se llamaba Clitie, y aquí la vemos a Clitie mirando al sol, ¿sí? Mirando hacia arriba, mientras Febo pasaba por el cielo y miraba para abajo, ¿sí? Chao, ¿sí? Lo que en argentino se llamaría la histeriqueaba. No sé si eso es, resuena con algo en colombiano, pero no le daba bola, básicamente, ¿sí? Entonces, Clitie empezó a decirle, mirá, para un cacho, si no me das bola va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo, y se empezó a transformar. De hecho, esta historia está en las Metamorfosis de Ovidio. Y se comenzó a transformar por los pies y luego se transformó todo el cuerpo hasta que se transformó en un girasol. Y ahora ustedes tenían que decir, ¡ah! Se transformó en un girasol. Ay, cómo son, ¿eh? Efectivamente, eso es un ritmo biológico. Es un ritmo biológico aburrido. ¿Por qué aburrido? Es lo que en la jerga llamamos ritmo biológico exógeno. Para que el girasol gire, alguien le tiene que decir qué hora es. Si el sol no está, el girasol no gira. Para la biología es más interesante que aunque nadie le diga qué hora es, el girasol gire igual, que haya algo adentro del girasol que mida el tiempo. Así como hay historias mitológicas, hay historias fácticas de hechos con respecto a estos ritmos. Por ejemplo, una que tiene que ver con este señor, muy conocido por los biólogos, Linneo, el que inventó la clasificación de género y especie. Linneo era un botánico y cuando salía al campo miraba las flores y descubrió que había flores que se abrían o cerraban en el campo a horarios muy precisos y definió lo que se llama un reloj floral, ¿sí? Este reloj nos permite saber qué hora es en el campo de acuerdo a qué flores estén abiertas o cerradas, ¿sí? Y es muy preciso, si uno sabe mucho de botánica, puede saber la hora con una precisión de 15 minutos más o menos, lo cual anda bastante bien. Hay que saber bastante de flores y tener un vivero bastante bien provisto. Pero el primer experimento de cronobiología tuvo que ver con este señor. El señor era un astrónomo francés llamado de Mairan, ¿sí? Que hizo, el tipo tenía en su observatorio, al lado del telescopio, unas macetas con unas plantas llamadas mimosa. ¿Conocen las mimosas? Son unas plantas sensitivas que uno las toca, las acaricia y se mueven, ¿sí? Y lo que descubrió de Mairan es que si iba de día al laboratorio, las hojas de la mimosa estaban extendidas, mientras que si iba de noche, las hojas se cerraban. Cualquiera de nosotros diría, sí, es obvio, de día están recibiendo la luz, de noche se duermen, se repliegan, lo que fuera. Pero entonces, ¿qué hizo de Mairan? Hizo un experimento cronobiológico que fue tecnológicamente muy complicado, y fue agarrar la maceta y meterla dentro de un ropero, para ver si las hojas se seguían moviendo. Y el resultado es este. Si este es el experimento control, durante el día las hojas están extendidas, durante la noche las hojas están retraídas, en el armario las hojas se seguían moviendo, aun cuando no vieran el sol. Hay críticas a este experimento, si quieren después lo charlamos, pero está bastante bien hecho. Conclusión de este experimento, hay algo adentro de la planta que mide el tiempo. Algo que mide el tiempo lo llamamos reloj. Si está dentro de la planta lo llamaremos reloj biológico. Entonces, en 1700 y poco, 1729, de Mairan demostró que hay un reloj biológico. Esta observación cayó en el olvido durante 300 años. Recién en el siglo XX se retomó la idea de buscarlo. Pero así como hay buenos ejemplos históricos de ritmos y de cronobiología, hay ejemplos muy truchos, como por ejemplo los ejemplos de los biorritmos. Solamente ustedes habrán oído hablar de los biorritmos.
Y básicamente los inventó un señor llamado Fliess, que es este señor que está acá, y la tarea de ustedes es descubrir quién es este señor que está acá. Es fácil, ¿eh? No es difícil. Ustedes lo conocen un poco más viejo, seguramente, pero está bastante reconocible. Les puedo dar pistas, pero... ¿Les doy pistas? Agréguenle canas, agréguenle una pipa, un sombrero, anteojos. Sigmundito. Miren la cara de Freud que tiene, esa nariz lasciva. ¿Ven que es Freud? ¿No ven? Freud era muy amigo de Fliess. De hecho, en su correspondencia hay bastante de lo que después va a ser la interpretación de los sueños. Fliess inventó el concepto de biorritmos basado en casos únicos. Encontró datos de un leñador de Innsbruck que achaba árboles y anotaba cuántos árboles achaba por día. Y había un ritmo de 21 días. Entonces, ¿qué dijo? De 33 días, perdón. Y dijo, entonces hay un ritmo físico de 33 días. Después le agregó un ciclo intelectual de 21 días y después le agregó un ciclo emocional de 28 días, aparentemente ligado al ciclo menstrual, pero no es tan preciso, no lo justificó de ninguna manera. Y uno, para saber si tiene que hacer cualquier cosa, si tiene que casarse o dar un examen o dar una charla en Parque Explora o lo que fuera, tiene que ver sus biorritmos y ver cómo están las tres curvas. Esto es una truchada en términos argentinos, no sirve para nada, pero yo les pregunto por qué. ¿Por qué digo que esto es pseudociencia? ¿Qué le ven de raro a esto? Así como lo conté, que es más o menos certero. ¿Qué críticas le hacen a los biorritmos? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Efectivamente, primero no hay nada tan preciso en biología. No hay frecuencias únicas. Por otro lado, esos números en particular, 21, 28 y 33, no tienen nada que ver con la naturaleza. No hay ciclos conocidos en la naturaleza de exactamente 21 días, 28 días y 33 días. El mes lunar no tiene 28 días, sino que aproximadamente 28 días. Esa es una de las truchadas. La otra es que, son casos que el tipo encontró. Después los biorritmólogos agregaron miles de casos y te dicen que hay una casuística enorme, pero es mentira, ¿sí? Y lo otro es que el día cero de los biorritmos... A ver, ¿quién se hizo un biorritmo alguna vez? Confiesen. Vamos. ¿Quién no empieza el diario por la página del horóscopo? Cuando uno hace el biorritmo, el dato de entrada es la fecha y hora de nacimiento, ¿sí? Como si los ritmos comenzaran en el momento del parto, en el momento del nacimiento. Y es mentira. Los ritmos empiezan antes, empiezan en la panza de la mamá. Ya tenemos ritmos diarios muy marcados y otros ritmos también. Esto es una absoluta truchada, pero en el laboratorio tenemos un pequeño kiosquito que si a alguno le interesa que le hagamos un biorritmo y le demos el futuro, después me escriben y lo arreglamos, sí, básicamente, ¿sí? En realidad, el problema, ¿por qué yo soy tan enfático con esto de decir no hablamos de biorritmos y los llamamos ritmos biológicos, que es semántico finalmente? Porque cuando uno dice, sí, yo trabajo en ritmos biológicos, cronobiología, lo miran medio raro, ¿no? Después le preguntan por el ascendiente en Marte, ¿sí? Y si me tengo que casar con una de Escorpio y así sucesivamente. De hecho, si ustedes van a una librería en Buenos Aires y buscan un libro de ritmos biológicos, fíjense lo que pasa. Este es un libro de ritmos biológicos, no es muy bueno, pero es serio, de un autor francés. Miren quiénes son nuestros vecinos, ¿sí? El aloe vera, una planta milagrosa, la astrología predictiva, ¿sí? El efecto Kirlian, un gran cronobiólogo, Ernesto Che Guevara, vida y obra, y este que es mi favorito, que es el grande libro de cocina para mejor vivir y holgar. Bueno, ahí estamos los cronobiólogos en el imaginario de los libreros porteños. Espero que algún día, no sé, nos pongan en deportes, jardinería, algo un poco más serio. De hecho, es una disciplina científica, tiene pocas décadas, pero hay muchos que estudian estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ritmos están en todos lados. Todo lo que hacemos tiene un cierto ritmo, tanto a nivel químico o a nivel celular, como a nivel de nosotros. Nosotros somos bichos rítmicos. Nos despertamos y nos acostamos. Nuestra temperatura sube y baja. Nuestro estado de ánimo cambia a lo largo del día. Nuestras hormonas cambian a lo largo del día. Nuestra fuerza cambia a lo largo del día. Por otro lado, a nivel supraorganísmico, ¿sí? A nivel poblacional, también hay ritmos. Imaginemos que hay dos poblaciones, una se come a la otra, ¿sí? Obviamente, si esta se come a muchos de estas, empieza a decaer. Por lo tanto, esta empieza a subir y así se empiezan a balancear. Esto es un término ecológico, ¿sí? Que los ecólogos de la sala sabrán más o menos a qué me refiero, pero hay ritmos a nivel más allá del individuo. Primera generalización, entonces, los ritmos están en todos los niveles de organización. Segunda generalización, los ritmos están en todo bicho que haya sido estudiado, en un planeta que gire como el nuestro, ¿sí? Y esto uno podría pensar, claro, es trivial, obvio que es así.
¿Sí? ¿Y por qué es obvio que es así? ¿Por qué tienen que tener un ritmo diario un bicho que vive en el fondo del mar o un bicho que vive en una cueva? ¿Para qué les sirve? Bueno, primero vayamos a buscarlos. De hecho, están los ritmos ahí. Uno puede medir los ritmos de individuos abisales, peces en el fondo del mar o en el fondo de una cueva, que nunca se enteran de qué hora es aparentemente y tienen ritmos diarios. Seguramente haya algo en el ambiente que cambie. Por ejemplo, el plancton que sube y que baja, condiciones de salinidad, algo que pase de temperatura en el fondo de la cueva, y adaptativamente es importante tener estos ritmos. Dentro de todos los objetos, todos los modelos que se utiliza muchísimo el hámster en laboratorio, entre otras cosas porque aquí un enormísimo hámster aterroriza una ciudad. Un mutante de 75 kilos mata a los perros y al ganado. Este señor está muy triste porque el hámster le comió a su perro. ¿Sí? El Sun obviamente es un diario amarillo, esto es una broma, pero efectivamente usamos mucho al hámster como modelo de investigación en cronobiología. ¿Y alguno de ustedes tuvo hámster en la casa? ¿Sí? ¿Qué le encanta hacer al hámster? Correr en la rueda, le encanta, le fascina básicamente. ¿Sí? Es más, uno puede entrenar a un hámster con un laberinto y la recompensa es una rueda. No, vaya uno a saber qué pasa, ¿sí? Me estoy escapando. No se va a saber qué está pensando un hámster para andar tanto. Andan kilómetros por noche estos bichos, son atletas realmente. Entonces esa es una variable muy fácil de medir, además son muy precisos. Si tuviera un hámster con rueda, todas las noches se suben a la rueda más o menos a la misma hora con una precisión de pocos minutos. Son de los bichos más precisos que hay en esto. Entonces los usamos mucho efectivamente, por ejemplo, para medir la temperatura. Este es un gráfico de temperatura a lo largo de muchos días. La temperatura sube, baja, sube, baja, sube, baja, todos los días en forma muy predecible. Y además, como decíamos hace un rato, podemos medir la actividad en la rueda, en forma también muy predecible. No voy a entrar en detalle en cómo se mide, en la tecnicidad, etc. ¿Sí? Dentro de los ritmos que podemos medir en un organismo, hay ritmos cortos. Ya hablamos un poco de los ritmos que andan en segundos o minutos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, o lo que pasa en los ritmos del cerebro. Hay ritmos largos. Hay organismos que tienen ritmos estacionales, cambian mucho en verano y en invierno. Y el ritmo que más medimos, que es el ritmo de alrededor de 24 horas. Por ejemplo, el estar despierto o dormido, el ritmo de temperatura, etc. De hecho, nosotros somos un reloj de 24 horas. Lo que está marcado acá son distintas variables que tienen picos a lo largo del día. Nosotros somos bichos diferentes a la mañana, a la tarde, a la noche y a la madrugada, porque nos pasan cosas distintas. Obviamente, cuando estamos durmiendo, pasarán ciertas cosas. El cuerpo aprovecha para repararse, para crecer. Cuando la abuela te manda a dormir porque tenés que crecer, tiene razón, porque durante la noche se secreta hormona de crecimiento. Hacia la madrugada, ¿sí?, empiezan a secretarse ciertas hormonas o empieza a subir la temperatura para prepararnos para despertarnos dentro de unas horas. Hacia la mañana, hacia la tarde, empieza a subir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Hay otras hormonas que nos empiezan a preparar para ir a dormir, como la melatonina que ocurre más tarde, etcétera, etcétera. Tenemos picos de distintas cosas a lo largo del día. Hay mucho que podríamos hablar de esto, picos de rendimiento, por ejemplo, a qué hora nos conviene hacer un partido de tenis o un examen o lo que fuera. Con gusto hacemos una consultoría en el laboratorio, viene incluido el biorritmo, ¿sí? Si quieren que les hagamos una consultoría de ritmo. ¿Sí? ¿Sí? Básicamente, entonces, nosotros estamos hechos para un mundo que ya no existe. Estamos hechos para un mundo en el que hay días y noches. Que el día se define porque sale el sol. La noche se define porque se pone el sol. Las estaciones se definen porque hace más calor, más lluvia, menos lluvia. ¿Nosotros qué hacemos? Prendemos la luz eléctrica, prendemos la estufa, prendemos el aire acondicionado, abrimos el paraguas. Nuestro reloj está bastante confundido con la sociedad de 24 horas. Estamos forzando el reloj más de lo que debe. De hecho, en las últimas 2 décadas hemos perdido 2 horas de sueño en promedio. Eso es muchísimo. Si perdemos 2 horas de sueño, nos enfermamos más. La deuda de sueño se traduce en estar irritable al día siguiente, estar de mal humor, accidentarnos más, tener más problemas en el trabajo y enfermarnos. Tenemos que escuchar bastante más a este tic-tac. Y uno de los que más se preguntó sobre este tic-tac es, preguntarse finalmente, después de todo esto que hemos hablado, ¿qué es el tiempo? Uno de los que más se preguntó sobre esto es un muy conocido filósofo, San Agustín, ¿sí?, obispo de Hipona, que en sus escritos dice algo que es brillante, ¿sí? ¿Qué es el tiempo finalmente? Bueno, todo bien. Si alguien me lo pregunta, es clarísimo de qué se trata, pero si tengo que explicarlo, no tengo idea. Y al cabo de 1 hora y media de esta cháchara que les he dado hablando del tiempo en el cerebro, la conclusión es esa. No tenemos idea. Ustedes decidirán si han perdido 1 hora y media para llegar a la conclusión de que vamos a decir que no tenemos idea, o al menos hemos abierto ventanas.
Nos ha abierto ventanas para hacer preguntas sobre el tiempo. Y la ciencia, insisto, es eso. La ciencia es saber hacer preguntas. La ciencia es saber dónde ir a buscar el tiempo, por ejemplo, en el cerebro. Muchas gracias.